Existe un silencio más elocuente que el que habita una casa largamente amada, donde cada objeto tiene su historia y cada rincón respira la calma de una vida sedimentada. Para Elena, de 68 años, su piso en el barrio del oeste de Salamanca era más que un hogar, era un santuario. Un refugio de techos altos y luz tamizada que se colaba por el balcón orientado a un patio interior, donde el único alboroto provenía del trino esporádico de algún gorrión o el susurro del viento entre las macetas de geranios. El otoño doraba las hojas de los árboles en las calles adoquinadas, y el aire fresco invitaba al recogimiento. Elena valoraba ese silencio con la devoción de un monje. El suave tic-tac del reloj de pared en el salón, herencia de su abuela, no era ruido, sino el pulso de su tiempo. Su vida, tras 15 años de viudez, transcurría en una rutina autoimpuesta, ordenada y predecible. La lectura matutina con una taza de té de jazmín, el cuidado minucioso de sus plantas, la preparación de comidas sencillas pero sabrosas en su cocina impecable. Su vida tras 15 años de viudez transcurría en una rutina autoimpuesta, ordenada y predecible. La lectura matutina con una taza de té de jazmín, el cuidado minucioso de sus plantas, la preparación. La memoria de Mateo, su difunto esposo, era una presencia serena, un eco lejano que no perturbaba la quietud. Sin embargo, a veces una punzada de soledad, aguda e inesperada, se abría paso entre los pliegues de su contentamiento. No era la falta de actividad, sino la ausencia de un otro significativo con quien compartir una mirada cómplice, un comentario sobre el libro recién terminado, el calor de una presencia constante. Fue en una de esas tardes de melancolía incipiente cuando Carmen, su amiga de toda la vida, irrumpió en su calma con su habitual torbellino de energía. Carmen, también rondando la misma edad, era su antítesis. Extrovertida, parlanchina, siempre con un plan. «Elena, tienes que salir de esta cueva», dijo mientras dejaba su bolso sobre el sofá, descolocando un cojín que Elena recolocó discretamente. «Hay un taller nuevo en el centro cívico, redes sociales para conectar. Perfecto para ti. Para que no te quedes atrás y conozcas gente nueva». Elena suspiró. La idea de enfrentarse a la tecnología y a un grupo de desconocidos le producía una pereza infinita. «No lo sé, Carmen. Estoy bien así». «¿Qué vas a estar bien? Te pasas el día entre libros y plantas. Un poco de vidilla te vendrá de perlas. Anda, anímate. Por mí». La mención de un reciente aniversario de la muerte de Mateo, o quizás la última videollamada con Laura, su hija, en Alemania, que había dejado un regusto a distancia y nostalgia, hizo que Elena cediera. Está bien, pero solo por probar. El aula del centro cívico era luminosa, pero el murmullo de las conversaciones y el traqueteo de los teclados ya producían en Elena una ligera tensión en las sienes. Se sentó en una esquina, sintiéndose observada, un poco fuera de lugar con su elegante sencillez entre señoras más arregladas y señores con aspecto de jubilados aburridos. Fue entonces cuando lo vio. Ricardo, un hombre corpulento de unos 70 años, con el pelo cano algo revuelto y una sonrisa fácil que iluminaba su rostro. Su voz, sonora y alegre, destacaba sobre el resto. Cuando le tocó presentarse, lo hizo con una naturalidad que a Elena le pareció, a la vez, atractiva y ligeramente intimidante. «Ricardo Álvarez, para servirles. Divorciado, con un hijo ya mayor, y aquí estoy intentando no convertirme en un dinosaurio digital». Una risa general acogió sus palabras. Durante la clase, Ricardo hizo varias preguntas, siempre con buen humor, y Elena no pudo evitar fijarse en él. Había algo en su vitalidad, en su forma de llenar el espacio, que contrastaba con su propia naturaleza reservada. Al finalizar la sesión, mientras recogía sus cosas, Ricardo se acercó. «Perdone, Elena, ¿verdad? Me ha parecido que tomaba usted unos apuntes muy aplicados. Yo soy un desastre para esto». Su cercanía la puso nerviosa. Olía a colonia fresca y a vida. «Sí, Elena». «Bueno, intento enterarme de algo», respondió ella con una leve sonrisa. «Pues si necesita un alumno torpe a quien explicarle los misterios del Facebook ese, aquí me tiene. Podríamos tomar un café un día de estos y me da unas clases particulares». La propuesta la sorprendió. Hacía tanto tiempo que nadie le proponía algo así. Una mezcla de temor y una incipiente curiosidad la invadió. «Bueno, podría ser», dijo, casi sin aliento. Los cafés después del taller se convirtieron en una costumbre. Se encontraban en una pequeña cafetería cerca del centro cívico, con mesas de mármol y el aroma reconfortante del café recién hecho. Ricardo era un conversador infatigable. Hablaba de su vida, de su trabajo como carpintero antes de jubilarse,
de su divorcio amistoso hacía ya más de 20 años, de su hijo Javier, ingeniero en Madrid, a quien veía de vez en cuando. Contaba anécdotas con gracia y su risa era contagiosa. Elena, al principio, escuchaba más que hablaba, pero poco a poco fue abriéndose, compartiendo pequeñas parcelas de su mundo, su amor por la lectura, sus paseos por la ribera del Tormes, la vida de su hija en el extranjero. Ricardo la escuchaba con una atención que la conmovía. Veía en ella una elegancia serena, una inteligencia tranquila que le resultaba novedosa y atractiva. «Tienes una calma que envidio, Elena», le dijo un día mientras removía su café con leche. «Yo soy un terremoto». Ella sonrió. Era cierto. Su energía era casi palpable. A veces durante sus conversaciones Ricardo levantaba la voz sin darse cuenta o golpeaba la mesa con la mano para enfatizar algo, y Elena sentía una pequeña sacudida interna, una breve contracción en el estómago. A veces, durante sus conversaciones, Ricardo levantaba la voz sin darse cuenta o golpeaba la mesa con la mano para enfatizar algo, y Elena sentía una pequeña sacudida interna, una breve contracción en él. Pero la ilusión de la compañía, la novedad de sentirse escuchada y apreciada, mitigaban esas pequeñas asperezas. Las llamadas telefónicas también se hicieron frecuentes. Ricardo la llamaba para comentar algo del taller, para proponer un paseo si el tiempo acompañaba, o simplemente para charlar. Su voz, a través del auricular, sonaba aún más potente. Elena a menudo tenía que apartar un poco el teléfono de su oreja. Es su forma de ser, se decía, vital, expansivo. Un sábado por la tarde, Ricardo la invitó a su casa. Vivía en un piso más moderno, en una zona con más tráfico y bares, cerca del paseo de la estación. El apartamento de Ricardo era un reflejo de su personalidad. Acogedor a su manera, pero con un punto de caos que a Elena le resultó chocante. La televisión del salón estaba encendida a un volumen considerable, aunque nadie la estuviera viendo. Había periódicos y revistas apilados en una mesita, y un ligero olor a café y quizás a tabaco de pipa impregnaba el ambiente. Ricardo fue un anfitrión espléndido. Le preparó un café delicioso, le ofreció unos dulces caseros que había comprado en una pastelería del barrio. Pero Elena no podía relajarse del todo. El constante zumbido de la televisión, la radio que sonaba en la cocina mientras Ricardo preparaba el café, el ruido del tráfico que se filtraba por las ventanas, todo ello creaba una cacofonía que la agotaba. Empezó a notar un incipiente dolor de cabeza. Cuando se marchó, sintió un alivio inmenso al entrar en el silencio de su propio portal. Al fin de semana siguiente fue Ricardo quien visitó a Elena. Ella había preparado su casa con esmero, esperando que él apreciara la atmósfera tranquila que tanto valoraba. Ricardo llegó con una botella de vino y una sonrisa radiante. Elogió la elegancia del piso, los libros, las plantas, pero sus hábitos, tan naturales para él, resultaban intrusivos en el santuario de Elena. Dejó el abrigo sobre el respaldo de una silla en lugar de en el perchero. Habló por teléfono con su hijo a un volumen que resonaba por todo el piso. Al sentarse, arrastró la silla con un chirrido que hizo que Elena se estremeciera interiormente. Ella intentaba disimular su malestar, sonreír, mantener la conversación. Pero por dentro, una creciente ansiedad comenzaba a instalarse. Cuando Ricardo se fue, Elena se dedicó a limpiar y ordenar con una especie de urgencia compulsiva, como si necesitara restaurar el equilibrio perdido. El silencio que siguió le pareció más denso, más necesario que nunca. La tensión crecía de forma sutil pero inexorable. Elena intentaba, con timidez, pedirle a Ricardo que bajara el volumen de la televisión cuando veían algo juntos en su casa, o que no hablara tan alto. «Ricardo, ¿podrías bajar un poco la tele, por favor? Es que me cuesta seguir la conversación», decía con la voz apenas audible. Él, siempre afable, lo hacía momentáneamente. «Claro, mujer. Perdona, es que a veces me entusiasmo». Pero al poco rato el volumen volvía a subir, o su voz recuperaba su sonoridad habitual. No había mala intención en ello, era simplemente su naturaleza, su costumbre y una profunda inconsciencia del impacto que tenía en ella. «Qué sensible eres, Elena», le decía a veces con una mezcla de cariño y extrañeza. «Un poco de alegría no hace daño». Elena empezó a poner excusas para no verse tan a menudo, especialmente para evitar ir a casa de él. Los dolores de cabeza se hicieron más frecuentes. Sufría en silencio, debatiéndose internamente. ¿Estaba exagerando? ¿Debería adaptarse más, ser más tolerante? Al fin y al cabo, Ricardo era un buen hombre, atento, cariñoso a su manera.
El deseo de compañía luchaba ferozmente contra la tortura del ruido y el desorden. Se compró los mejores tapones para los oídos que encontró en la farmacia, sintiéndose ridícula y un poco culpable al usarlos a escondidas. Recordaba a Mateo. Él también había sido un hombre de costumbres ruidosas, pero entonces ella era más joven, tenía más aguante, o quizás simplemente se había resignado de otra manera, sumergida en las exigencias de la familia y el trabajo. Ahora, en esta etapa de su vida, sentía que no tenía por qué, que su paz interior era un tesoro demasiado preciado. Un día intentó hablar con Carmen, desahogar parte de su angustia. Carmen, no sé qué hacer. Ricardo es demasiado ruidoso. Su casa, su forma de ser, me agobia. Carmen la escuchó con su habitual pragmatismo, pero Elena sintió que no la comprendía del todo. «Ay, mujer, es que te ahogas en un vaso de agua. Ricardo es un buen hombre, alegre, vital. Un poco de jaleo en la casa no viene mal, ¿no crees? Todos tenemos nuestras manías, Elena. Lo importante es que te quiere y te hace compañía. Pon un poco de tu parte». Las palabras de Carmen, aunque dichas con buena intención, aumentaron la sensación de incomprensión de Elena. Se sintió aún más sola con su sensibilidad, con esa necesidad imperiosa de silencio que nadie parecía entender. Ricardo, aunque no con la agudeza de Elena, empezó a notar cierta distancia en ella, una reticencia que no sabía interpretar. Queriendo acortar esa brecha, y quizás intuyendo que el entorno de Elena era más propicio para la intimidad, le propuso pasar un fin de semana juntos en casa de ella. «Así estamos más tranquilos en tu ambiente. Para afianzar la relación, ¿sabes?», dijo con una sonrisa esperanzada. Elena aceptó con una mezcla de temor paralizante y una última y frágil esperanza. Quizás en su propio espacio, con sus reglas, podrían encontrar un equilibrio. Quizás él, al verla sufrir más directamente, comprendería. El viernes por la tarde, Ricardo llegó al piso de Elena cargado con una bolsa de viaje, una selección de su música favorita en un pendrive y una energía desbordante que llenó el recibidor. Elena ya se sentía tensa antes incluso de que él cruzara el umbral. Intentó sonreír, darle la bienvenida, pero su cuerpo estaba rígido como un alambre. El sábado comenzó temprano, o al menos el ruido comenzó temprano. Ricardo, madrugador, se levantó, y para no molestarla. Mientras ella aún dormitaba, se puso los auriculares con su música, pero tarareaba las melodías a un volumen considerable. Luego decidió prepararle un desayuno especial. El traqueteo de sartenes en la cocina, el ruido de la cafetera, su voz canturreando una vieja canción popular. Elena se despertó con un sobresalto y una opresión en el pecho. Durante la mañana, Ricardo, queriendo ser útil y participativo, decidió que el salón necesitaba un toque más alegre. Movió un pequeño velador, cambió de sitio unos libros, propuso colgar un cuadro que él mismo había pintado años atrás. Cada movimiento, cada sugerencia, era una pequeña agresión al orden meticuloso de Elena, a la armonía de su espacio. Para el almuerzo, Ricardo insistió en cocinar una paella, su especialidad. La cocina se convirtió en un campo de batalla sonoro. El chisporroteo del aceite, el golpeteo del cuchillo contra la tabla, el hervor del caldo, sus exclamaciones entusiastas. Elena intentó ayudar, pero se sentía torpe, desplazada en su propia cocina. Comieron en el salón, con la televisión encendida de fondo, porque había un partido de fútbol muy interesante. Por la tarde, la situación alcanzó un punto crítico. Sin consultarle previamente, Ricardo había invitado a su hijo Javier, que estaba de visita en Salamanca, y a un viejo amigo suyo del barrio a tomar un café y jugar una partida de mus. De repente, el pequeño y tranquilo salón de Elena se llenó de voces masculinas, risas estruendosas, el chasquido de las cartas sobre la mesa, el aroma a coñac que Javier había traído. Elena intentaba sonreír, ofrecer pastas, ser la anfitriona perfecta, pero por dentro se estaba desmoronando. Sentía como una ola de náusea y un dolor punzante comenzaban a taladrarle la cabeza. Su santuario había sido invadido, profanado. Cuando los invitados se marcharon, ya bien entrada la tarde, Elena apenas podía sostenerse. «Voy a recostarme un momento», murmuró, la voz apenas un hilo. Se encerró en su dormitorio, sumiéndose en la oscuridad y el silencio relativo que ofrecían sus 4 paredes. Pero el ruido no cesaba del todo. La televisión del salón seguía encendida, ahora con un concurso estridente. Los comentarios de Ricardo sobre el programa se filtraban bajo la puerta.
La migraña, su vieja y temida enemiga, se desató con una furia implacable. Un dolor agudo le martillaba las sienes, las luces le producían fogonazos en los ojos, y cada sonido, por mínimo que fuera, se convertía en una tortura. Ricardo, tras un rato, notó su ausencia prolongada. Preocupado y sin entender en absoluto la gravedad de la situación, llamó suavemente a la puerta del dormitorio y entró sin esperar respuesta. «Elena, ¿estás bien? Te has quedado muy callada. ¿Te encuentras mal?». La encontró acurrucada en la cama, pálida, los ojos cerrados con fuerza, una mano apretando su frente. La habitación estaba casi a oscuras. «¿Qué te pasa, cariño? ¿Te duele algo?», preguntó él, acercándose, su voz, aunque intentaba ser suave, sonando como un trueno en la cabeza de Elena. Ella abrió los ojos lentamente. Había en ellos una desesperación profunda, una tristeza infinita, pero también una nueva y extraña firmeza. Con la voz temblorosa, pero cargada por el peso de semanas de malestar acumulado, finalmente habló. «Ricardo, no puedo más». Él la miró, desconcertado. «¿No puedes más? ¿Con qué? ¿Es por la visita?». «Lo siento si te ha molestado. Pensé que...». «No es solo la visita, Ricardo. Ese es todo. Es el ruido, el constante ruido. Tu música, la televisión siempre alta, tu voz. Necesito silencio para vivir, Ricardo. Lo necesito como el aire. Y contigo no lo tengo. Me estoy enfermando. Me estás anulando sin darte cuenta». Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por las mejillas de Elena. Eran lágrimas de dolor, de frustración, pero también de una liberación amarga. Ricardo la observaba con una mezcla de incredulidad y creciente congoja. «Pero Elena, ¿tanto te molesta mi forma de ser? Yo no lo hago con mala intención. Solo quiero que estemos alegres, que disfrutemos». «Lo sé, Ricardo. Sé que no tienes mala intención. Y te aprecio, de verdad que sí. Hemos tenido momentos bonitos. Pero esto no es vida para mí. No podemos seguir así. Somos demasiado diferentes. Nuestros mundos no encajan, por mucho que queramos. No es tu culpa, y quizás tampoco la mía. Simplemente no podemos». El silencio que siguió fue denso, preñado de palabras no dichas y de la constatación de un final inevitable. Ricardo se sentó en el borde de la cama, la mirada perdida. Por primera vez pareció vislumbrar, aunque fuera vagamente, la profundidad del abismo que los separaba. A la mañana siguiente, un domingo gris y plomizo que parecía reflejar el ánimo de ambos, el silencio en el piso de Elena era tenso y triste. Ricardo recogió sus pocas cosas con movimientos lentos, casi mecánicos. Había una pesadumbre en sus gestos, una confusión que no acababa de disiparse. Intentó decir algo, buscar una explicación, quizás una disculpa torpe o una última expresión de su incomprensión. «Sigo sin entenderlo del todo, Elena. Pensé que nos queríamos». Ella simplemente asintió, demasiado agotada física y emocionalmente para entrar en más explicaciones que él probablemente seguiría sin comprender. «Yo también lo pensé, Ricardo. Pero a veces el cariño no es suficiente». Se despidieron en el umbral con una formalidad dolorosa, un breve apretón de manos que sellaba la distancia insalvable entre ellos. Elena cerró la puerta y se apoyó contra ella, dejando escapar un largo suspiro. El silencio de su casa la envolvió de nuevo, pero esta vez tenía un matiz diferente. Había pérdida, sí, pero también un inmenso, sobrecogedor alivio. Era el silencio de la recuperación, de la reconquista de su espacio vital. Los días que siguieron fueron de una soledad distinta, una soledad teñida de reflexión y de un duelo silencioso. Elena se sentía culpable a ratos, preguntándose si había sido demasiado intransigente, si podría haber hecho más por adaptarse. Revivía mentalmente los buenos momentos con Ricardo, su risa, su generosidad, la ilusión de los primeros encuentros. Pero inevitablemente esos recuerdos se veían empañados por la memoria del constante malestar, de la tensión acumulada, de la sensación de estar perdiéndose a sí misma. Carmen la llamó varias veces. «¿Cómo estás, Elena?». «Lo siento mucho, de verdad». Esta vez, en la voz de su amiga, Elena percibió un atisbo de comprensión que antes no había existido. Quizás la crudeza del desenlace le había hecho ver que no se trataba de simples manías. «Estoy procesándolo, Carmen. Necesito tiempo, y tiempo fue lo que se concedió. Tiempo para lamer sus heridas, para analizar sus expectativas, para reafirmar sus límites. Se dio cuenta de que había temido tanto a la soledad que casi había estado dispuesta a sacrificar su bienestar más esencial. Poco a poco, Elena comenzó a reconectar con los placeres sencillos de su vida solitaria, esos que había arrinconado durante su relación con Ricardo.
El orden impoluto de su casa ya no le parecía una carga, sino una fuente de serenidad. El silencio ya no era sinónimo de vacío, sino de paz interior. Volvió a sus libros con renovado interés, sumergiéndose en historias que la transportaban a otros mundos. Retomó sus paseos matutinos por la orilla del Tormes, disfrutando del aire fresco y del murmullo del agua. Se apuntó a un club de lectura en una pequeña librería del centro, un lugar tranquilo donde compartía su pasión con otras personas de gustos afines. Incluso se atrevió a desempolvar un antiguo proyecto de restauración de un pequeño escritorio que había pertenecido a su madre, una labor minuciosa que requería paciencia y concentración, y que la llenaba de una satisfacción callada. No buscaba activamente otra pareja. La experiencia con Ricardo le había enseñado una lección valiosa. Su bienestar no